Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en el mismísimo amanecer del pensamiento occidental, para explorar a los primeros filósofos griegos, los presocráticos. Y para este viaje en el tiempo tenemos dos bitácoras excepcionales. Por un lado, la compilación Los Presocráticos de Juan David García Vaca, y por otro, el volumen Fragmentos Presocráticos, que tiene una introducción y unas notas fantásticas de Alberto Bernabé. Que son literalmente las piezas que nos quedan de un rompecabezas intelectual que cambió el mundo. Exactamente. Y nuestra misión aquí es entender quiénes eran estos pensadores, por qué los agrupamos bajo esta etiqueta de presocráticos y sobre todo cómo protagonizaron esa transición fundamental del mito a la razón. Y para tener una idea del shock que supusieron, uno de nuestros textos, el de García Vaca, nos cuenta que en su época muchos los consideraban locos de remate. Locos de remate. Hombres divinos sí, pero disfrazados de dementes. ¿Qué ideas podían ser tan radicales para generar esa reacción? Bueno, vamos a desempacar eso. Empecemos por ahí, por el nombre. Justo. Presocrático. Suena a que simplemente vivieron antes de Sócrates, pero Alberto Bernabé en su introducción nos advierte que es una etiqueta un poco tramposa. Sí, cronológicamente no es perfecta. Claro, porque algunos, como Demócrito, fueron contemporáneos de Sócrates. Entonces, si no es una cuestión de calendario, ¿qué es lo que realmente los une? Es una convención, pero una muy útil. Agrupa a una serie de pensadores que, a pesar de sus diferencias, compartían una preocupación fundamental. Intentaban entender la fisis, la naturaleza del cosmos. Se preguntaban de qué está hecho todo. Exacto. ¿Cuál es el principio o arjé que lo origina y lo gobierna? Como bien señala Bernabé, el gran giro de Sócrates fue decir: un momento, dejemos de mirar las estrellas y mirémonos a nosotros mismos. Ah, claro. Él desplazó el foco de la filosofía del cosmos al ser humano, la ética, la virtud, la política. Por eso los anteriores a ese giro quedan agrupados. O sea que no se trata de la fecha de nacimiento, sino de una actitud completamente nueva. Y aquí hay una idea que me voló la cabeza del texto de Bernabé. A ver, Dice que esa actitud racional, esa forma de buscar explicaciones en la propia naturaleza y no en los caprichos de los dioses, sigue siendo en esencia la misma que la del hombre moderno. Es el ADN de la ciencia. totalmente. Quizás por eso, después de 2500 años, todavía nos interpelan. Inventaron un nuevo modo de preguntar. Pero claro, intentar reconstruir lo que pensaban es un desafío. Monumental. Y es importante entender esto desde el principio. No tenemos sus libros. Bernabé lo explica muy bien. Sus obras se perdieron. Por incendios, por el tiempo. Por todo eso. Lo que nos llegan son fragmentos, frases sueltas citadas por autores posteriores, como Platón o Aristóteles, que a veces los citaban para refutarlos además. O sea que es como intentar reconstruir una película entera teniendo solo un par de escenas sueltas y las críticas de los que no les gustó. Es un trabajo de detective. Justamente. Un trabajo fascinante. Y una de las pistas más importantes es ese famoso salto del mito al logos. La pregunta del millón es, ¿fue una ruptura total? Un día se despertaron los griegos y dijeron, se acabaron los dioses, ahora usamos la lógica. Para nada. Esa idea de una ruptura brusca es un mito en sí mismo. Lo que Bernabé argumenta de forma muy convincente es que fue una transición gradual, un proceso lento. Donde convivían las dos cosas. Convivían y dialogaban. De hecho, las primeras ideas filosóficas, las más rompedoras, a menudo están construidas sobre cimientos míticos. O sea, no es que tiraran el mito a la basura, más bien lo reciclaron. Precisamente. El ejemplo de Tales de Mileto, considerado el primer filósofo, es perfecto. Él afirma que el principio de todo es el agua. Que a primera vista suena hasta científico, ¿no? Todo lo vivo necesita agua. Sí, pero, como conecta Bernabé, esa idea no sale de la nada. Resuena con mitos antiquísimos, no solo griegos, donde Océano y Tetis son los progenitores divinos. Sino también de otras culturas. Claro, mesopotámicos, donde la tierra emerge de un mar primordial. Lo que hace Tales es revolucionario. Toma la idea, pero le quita los nombres propios, le quita la voluntad divina. No es el dios Océano, es la sustancia agua. Es una despersonalización del mito. Exacto. Y el siguiente, Anaximandro, va un paso más allá.
Él dice que el principio no puede ser algo concreto como el agua, porque entonces, ¿de dónde sale su opuesto? El fuego, Y propone algo que llama el aiperon. lo ilimitado o indefinido. Y aquí vemos de nuevo la herencia del mito. Anaximandro describe el aiperon con las mismas palabras que Homero usaba para los dioses. Dice que es inmortal y no envejece. ¡Wow! Y el lenguaje que usa para describir cómo funciona el universo es completamente legal, moral. Dice que las cosas se pagan mutuamente pena y retribución por su injusticia según el orden del tiempo. O sea, no habla de leyes físicas, habla de justicia y castigo cósmico. El universo se regula a sí mismo como si fuera un tribunal. Es increíble. Y esta mezcla no está solo en el contenido, sino también en la forma, ¿no? Porque Parménides, que desarrolla una de las lógicas más abstractas de la historia, escribe su obra En verso épico, con la misma métrica y estilo que la Odisea. No escribe un tratado, compone un poema. Y no solo eso. La compilación de García Vaca insiste en algo que a menudo olvidamos. Estos tipos no eran académicos encerrados en una biblioteca, eran performers. Totalmente. Genófanes, Parménides, Empédocles daban recitales públicos de sus poemas filosóficos. A veces los cantaban. Quizás hasta los bailaban. Eran una mezcla de sabio, poeta y, no sé, rockstar de la antigüedad. Ese aspecto performativo es clave. Y nos lleva de vuelta por qué los llamaban locos. Imagina la escena en una plaza pública, acostumbrado a escuchar historias de héroes y dioses, y de repente aparece este tipo a recitar un poema sobre la unidad del ser. La reacción no siempre era de aplauso, me imagino. Para nada. El prólogo de García Vaca menciona que la gente a veces respondía a estos recitales filosóficos a pedradas. Paremos ahí un segundo. Esto es increíble. No hablamos de un debate acalorado en una universidad, hablamos de violencia física. Nos da una idea de lo peligrosa, de lo visceral que era la filosofía en su nacimiento. No era un pasatiempo académico. Era una declaración de guerra contra el sentido común de la época. Totalmente. Era una provocación pública. Y eso nos da el pie perfecto para meternos en algunas de esas ideas provocadoras. El texto de García Vaca se centra en tres figuras monumentales: Genófanes, Parménides y Empédocles. Perfecto. Empecemos por Genófanes. Si él se subía a un escenario, parece que su objetivo principal era demoler la imagen que la gente tenía de los dioses. Sin piedad. Lanza un ataque frontal a Homero y Hesíodo, los pilares de la cultura griega. Los acusa de haberles atribuido a los dioses todo lo que entre los humanos consideramos vergonzoso. Robar, cometer adulterio. Y engañarse mutuamente. Y luego viene su argumento más demoledor, un fragmento que es una joya del pensamiento crítico. Dice que, si los bueyes, los caballos o los leones tuvieran manos y pudieran pintar, Dibujarían a sus dioses con forma de bueyes, de caballos y de leones. Es la crítica definitiva al antropomorfismo. es brillante. Básicamente dice, creamos a los dioses a nuestra imagen y semejanza, con todas nuestras miserias. Ok, si critica a los dioses de Homero, ¿qué pone en su lugar? ¿Simplemente se vuelve ateo o propone algo más? Propone algo mucho más radical. Habla de un Dios único, máximo, que no es por su traza ni su pensamiento a los mortales semejante. Y lo describe con una abstracción alucinante para la época. Sí, dice, todo Él ve, todo Él piensa, todo Él oye. Es un Dios que no necesita cuerpo, que mueve el universo entero sin esfuerzo, solo con el poder de su mente. No es una persona en el Olimpo, es una inteligencia cósmica. Pero a la vez, y esto me parece fascinante, es muy consciente de los límites de nuestro conocimiento. Para nada se presenta como un profeta. De hecho, es el padre del falibilismo. Tiene otro fragmento brutal donde dice que ningún hombre conocerá la verdad cierta sobre los dioses y el universo, y que incluso si por casualidad dijera la verdad completa, él mismo no lo sabría. O sea que, para los mortales, todo está envuelto en la opinión. Es una mezcla increíble de audacia teológica y humildad epistemológica. Exacto. Entonces Genófanes limpia la pizarra de los dioses olímpicos. Pero si él fue radical, el siguiente pensador, Parménides, lleva la radicalidad a un nivel cósmico. Parménides. Su argumento es uno de los más alucinantes y difíciles de toda la filosofía. Y lo presenta, como decíamos, en un poema épico.
Narra un viaje simbólico en un carro guiado por las hijas del sol, que lo lleva desde la noche y la ignorancia hasta la presencia de una diosa que le revelará la verdad. Es el viaje de la razón. Y la diosa es muy clara. Le dice, muchacho, solo hay dos caminos para pensar. El primero, el ser es y el no ser no es. Este es el camino de la verdad. El segundo, el no ser es. Este es un sendero impracticable. ¿Por qué impracticable? Porque según la diosa, no se puede conocer ni nombrar aquello que no existe en absoluto. Es una imposibilidad lógica. De ahí su famosa y densa frase, es una misma cosa el pensar con el ser. Dicho de otro modo, solo se puede pensar y hablar de lo que es. Justamente, el pensamiento válido, la lógica, se corresponde con la realidad. Espera. Mi cerebro acaba de hacer cortocircuito. Si el ser es lo único que existe y no puede no existir, y el cambio implica pasar de ser de una manera a no ser de esa manera para ser de otra, ¿qué significa eso para el mundo que yo veo? Significa exactamente lo que estás pensando. Que todo lo que mis sentidos me dicen es una mentira. Exactamente eso. Es la conclusión más contraintuitiva y valiente que te puedas imaginar. A través de la pura lógica, la diosa le demuestra que el ser verdadero tiene que ser ingénito, indestructible, completo, único, inmóvil y eterno. Ni fue ni será, que de vez es ahora todo, uno y continuo. Esa misma frase. Es una esfera perfecta y homogénea de realidad. Y todo lo que percibimos con los sentidos, el movimiento, el cambio, la pluralidad, pertenece a la otra vía, la vía de la opinión de los mortales, un camino engañoso. Y ahora entiendo perfectamente por qué los consideraron locos de remate. Imagínate pararte en la plaza y decirle a la gente que el carro que ven pasar en realidad no se está moviendo. O que el pan que están comprando no es distinto de la persona que lo vende, que todo es una sola cosa inmóvil. La reacción de tirarles piedras casi parece lógica. Es un ataque frontal a la experiencia humana más básica. Es un triunfo de la razón pura sobre la evidencia de los sentidos. Es casi un precursor de la idea de que las matemáticas son el lenguaje del universo. Vale, es una idea monumental que deja a la filosofía con un problema gigantesco. ¿Cómo reconciliamos la lógica de Parménides con el mundo evidente del cambio? Y aquí entra nuestro tercer protagonista, Empédocles. Empédocles, que parece decir, ok, Parménides, acepto tu lógica, pero intentemos salvar los fenómenos. Es un gran sintetizador. Acepta la premisa de que nada puede nacer de la nada. Exacto. El ser es eterno, pero reintroduce la multiplicidad de una forma ingeniosa. Propone que el ser no es uno, sino que son 4 raíces o elementos eternos: fuego, agua, tierra y el divino éter. O sea, nada se crea ni se destruye, solo se mezcla y se separa. Y para explicar esas mezclas y separaciones, introduce 2 fuerzas cósmicas, el amor y la discordia. O amistad y odio, según la traducción. La amistad es la fuerza que une los elementos, que los junta para crear todo lo que vemos. Árboles, animales, nosotros. La discordia es la fuerza que los separa, que disuelve las cosas de vuelta a sus componentes. Son como la gravedad cósmica y la energía oscura del universo de Empédocles. Una que junta todo y otra que lo desgarra. Precisamente. Describe un gran ciclo cósmico. Hay una era dorada donde el amor domina por completo y todo es una esfera unificada, el esfairos, muy parecida al ser de Parménides. Y luego la discordia empieza a infiltrarse. Empieza a separar los elementos, y es en ese caos creativo donde se forman los mundos y la vida. Y sus descripciones de esa creación son de lo más extraño y visionario que te puedas encontrar. Sí, los fragmentos que tenemos son alucinantes. Habla de una etapa en la que las partes de los cuerpos vagaban solas. Brazos sin hombros, ojos errantes. Y luego, por azar, se iban juntando. Muchas cosas bifrontes nacieron a 2, con bovino cráneo y humano aspecto. Suena a una especie de prototeoría de la evolución por selección natural. Las combinaciones funcionales sobrevivían, y las monstruosidades inviables no. Es un intento poderosísimo de explicar la diversidad de la vida sin un creador divino, solo a partir de principios naturales. Y lleva esta idea hasta el final, usándola para explicar también cómo conocemos el mundo. Con la teoría de que lo semejante conoce a lo semejante. ¿Qué significa eso? Significa que podemos conocer el mundo porque estamos hechos de los mismos ingredientes que el mundo.
Cito uno de sus fragmentos más bellos. Con tierra conocemos la tierra, con agua el agua, con amor el amor, con discordia la discordia funesta. O sea, nuestros ojos pueden ver la luz porque contienen fuego. Exacto. Y nuestra mente puede entender la unidad porque el amor es una de las fuerzas que nos constituyen. Es una visión de una conexión íntima y material entre el microcosmos, que somos nosotros, y el macrocosmos. No somos observadores externos. Somos parte del tejido del universo. Exactamente. Bien, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, lo que estos pensadores iniciaron fue una transformación monumental. Empezaron a buscar el porqué de las cosas en la propia naturaleza, usando la razón, en lugar de aceptar las narrativas heredadas. Es el paso de las historias sobre las acciones de los dioses a la búsqueda de principios universales sobre la realidad. Y al hacerlo, plantaron las semillas de todo lo que vendría después. Toda la filosofía y toda la ciencia occidentales. Son, en cierto modo, una conversación continua con las preguntas que ellos pusieron sobre la mesa por primera vez. La unidad y la multiplicidad, el ser y el devenir, la naturaleza de la realidad y los límites de nuestro conocimiento. Preguntas que 25 siglos después siguen absolutamente vigentes. ¿Totalmente? Para cerrar, quiero volver a esa idea del prólogo de García Vaca, la de los locos divinos. Su forma de pensar era tan radicalmente distinta, tan ajena al sentido común, que para la mayoría de sus contemporáneos rozaba la demencia. Y esto nos deja una pregunta para reflexionar hoy. En un mundo saturado de información y opiniones establecidas, ¿cuáles son las ideas que hoy nos parecen locas, marginales o incomprensibles? ¿Cuáles son esos pensamientos que nos provocan rechazo, como las piedras que les lanzaban a ellos? Porque quizás en alguna de esas locuras se esconde la filosofía fundamental del futuro.